Muy buenas tardes a todos los presentes. Le damos la bienvenida al Congreso de la República y a una nueva jornada del ciclo de conferencias del programa Martes Democrático, organizado por la Oficina de Participación, Proyección y Enlace con el Ciudadano. El programa Martes Democrático es la estrategia del Congreso de la República que busca, como buena práctica pública, articular la expresión y las demandas ciudadanas en un espacio simultáneo de conferencias presencial y virtual, donde ciudadanos, grupos de interés, autoridades y expertos informan, analizan y retroalimentan para el proceso legislativo ordinario, desde una perspectiva plural, la problemática nacional y los temas que se debaten en las comisiones ordinarias o que han sido aprobados por el Parlamento Nacional. Desde el año 2012 se han realizado 180 conferencias y han participado alrededor de 50.000 ciudadanos de Lima y del interior del país. Desde el año 2015 a la fecha, se han suscrito 28 convenios de colaboración interinstitucional a nivel nacional para retransmitir mediante videoconferencia nuestras actividades. Así como a ustedes, también le damos la bienvenida a los ciudadanos que se encuentran reunidos en las instituciones siguientes quienes participarán en este evento mediante la modalidad de videoconferencia. En la Universidad Nacional José María Arguedas de Andahuaylas en Apurímac, en la Universidad Nacional Jorge Basadre Groman de Tacna, en la Universidad Nacional del Altiplano y Universidad Nacional de Juliaca en Puno, en la Universidad San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho, en la Universidad Autónoma de Ica, sede Chincha, en la Municipalidad Provincial de Sechura en Piura, en el Gobierno Regional de Arequipa y en la Universidad Autónoma de Chota en Cajamarca. Bueno, el día de hoy se desarrollará la conferencia denominada Problemática del Proceso Contencioso Administrativo General a propósito de la presentación de los proyectos de ley 930-2016 y 1331-2016. Y para tratar este importante tema, contamos con la participación del doctor Roberto Luis Acevedo Mena, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la República. El doctor Acevedo Mena es abogado, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, egresado de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, del doctorado en Derecho. Con 40 años de experiencia como magistrado en el Poder Judicial, donde ha sido juez, vocal superior y juez supremo titular, con amplia experiencia en Derecho Laboral, Derecho Contencioso Administrativo, Derecho Constitucional, Derecho Civil, Agrario y Minero. Tiene experiencia como docente universitario en la Cátedra de Derecho Constitucional, Legislación Laboral y Derecho Laboral. Ha sido conferencista en seminarios, talleres, diplomados internacionales, representante del Perú ante la OIT, coordinador del primer y segundo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y actual profesor de la Academia de la Magistratura. En la mesa de honor también le vamos a dar la bienvenida a la doctora Mirta Céspedes Cabala, jueza suprema de la República, quien antes de ocupar este importante cargo fue designada también como jueza superior titular de la Quinta Sala Civil y Segunda Sala Laboral del Distrito Judicial de Lima. Nos acompaña también un hombre de casa, el congresista Pedro Laechea Álvarez Calderón, a quien lo vamos a invitar para que nos dé las palabras de bienvenida a este importante evento, la problemática del proceso contencioso administrativo general. Fuerte aplauso, por favor. Buenas noches a todos los presentes. Buenas noches, doctora Mirta Céspedes Zavala y al doctor Roberto Luis Acevedo Mena. El tema que se va a tocar hoy día, como todos los temas de derecho, tiene una importancia fundamental para la vida diaria de todos los peruanos. El orden público solo se produce cuando hay un marco legal previsible, un marco legal que sepamos cuáles son nuestros derechos, cuáles son los procedimientos y cuál va a ser, lógicamente, como corolario, la sentencia. El manejar la legislación es un tema que debe preocuparnos a todos y sobre todo el tema que hoy se va a tocar, que vamos a ver si se oye en el clavo,
el derecho administrativo hoy día es uno de los que más casos tiene pendientes en el Poder Judicial. Entonces los procedimientos en una legislación de códigos, no soy abogado, pero es un tema que aprendí, los procesos son fundamentales como parte del juicio. Al final del día la sentencia debe ser el corolario de los procedimientos, de las pruebas, del generar todas las evidencias que permitan que el magistrado al final del día dé una sentencia. Así pues, el derecho al final del día es lo que maneja el orden en la sociedad. Cuando las sentencias se dice que son de orden público, lo que estamos diciendo es evita la violencia entre las personas que tengan que tomar justicia por su mano. Eso es orden público, que hay una tercera persona encargada de orientarnos y decir qué está bien, cómo debe hacerse y cómo debe uno comportarse. Entender que las sentencias de orden público son muy importantes. Entonces, nosotros creo que este tipo de exposiciones para enterarnos cómo son los procedimientos, qué cosa es el procedimiento administrativo y cómo nos afecta en el día a día. Quien les habla hoy día, sin ser abogado, repito, estoy presidiendo una comisión de ordenamiento legal para derogar leyes que no están vigentes, no las actuales, no las que generan los derechos vigentes, sino hacerle más fácil a la persona, al ciudadano, cumplir con las leyes que tiene. Es un reto que tenemos en el Congreso de manejar un marco de quitarle tiempo y respetar la vida del ciudadano. Nosotros tenemos que hacerle la vida más fácil al ciudadano, no hacérsela más difícil. Y finalmente, otro mensaje, no todo se resuelve con leyes. A veces hay que pensar qué cosa fue lo que nos afectó. Y si lo que estamos viviendo es una excepción, un problema, o es que el marco legal en el que vivimos no es el adecuado. No creamos que todo se resuelve por una ley. Es el peor error que estoy viendo en estos 9 meses iniciales de mi vida como congresista. El pedido de leyes para resolver problemas tal vez esta es una de las raíces de los males que estamos teniendo los peruanos. En el Perú, hasta el año pasado, entre leyes municipales, leyes regionales y leyes de la República, estábamos dando una cada 7 minutos. Una cada 7 minutos. Un peruano o un extranjero que viene al Perú y quiere leer las leyes, se podría demorar 10 años en leer todo el acervo legal peruano. No necesariamente entenderlas. No necesariamente entenderlas. Entonces, la tarea que tenemos por delante es compleja, es difícil, pero yo creo que vale la pena comenzar a través de estas presentaciones, comenzar a entender los procesos. Y repito, más que dictar leyes, entendamos por qué las que tenemos no funcionan y dediquemos tiempo en entender los procedimientos legales que van a hacer la vida simple, no solamente nosotros, sino nuestros magistrados. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Pedro Leche Álvarez Calderón, presidente de la Comisión de Ordenamiento Legislativo del Congreso de la República. A continuación, vamos a dar inicio a la conferencia La problemática del proceso contencioso administrativo, a cargo del doctor Roberta Luisa Acevedo Mena, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la República y actual docente de la Academia de la Magistratura. Señores de la Mesa de Honor, doctora Mirta Céspedes, juez suprema de la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, señor congresista Pedro Lachea, he sido invitado por la jefatura de esta Oficina de Participación Ciudadana en el marco de una conversación que entiendo tienen todos los martes
¿Micro está bien? ¿Se escucha bien? Estoy un poco afónico. Esta es una invitación que me hicieron estando todavía pasando una fuerte faringitis, pero no podía rehusar, por varias razones. La primera razón por la que estoy aquí presente, además de la invitación del Congreso, es que en este lugar se rinde homenaje a un compañero de promoción, Alberto Andrade Carmona, quien el 3 de junio del próximo año cumplirá 8 años de su fallecimiento. Fuimos compañeros de promoción en San Marcos, promoción 1967, que va a cumplir en diciembre 50 años de egresados. Tuve el honor de ser su presidente y viajar con él a la ciudad de Chile, a la capital, en los 2 ómnibus que la Universidad de San Marcos nos proporcionaba a los alumnos como un premio a nuestro esfuerzo titánico de estudiar 7 años con los mejores profesores de aquella época universitaria. José León Barendarán, Fernández Cesarego, una playa de juristas que han hecho historia en nuestro país. Ello unido a que efectivamente en este edificio de Santos Atahualpa, que también hace recordar la historia peruana, aquella revolución, aquellas gestas pre-revolucionarias o de nuestra República Peruana, que vamos a cumplir aproximadamente 200 años, es importante, nos motiva para poder decir lo que esperemos pueda ser comprendido adecuadamente. Las palabras de presentación del congresista Pedro Lachea motivan mucho más una explicación detallada de qué significa el proceso contencioso administrativo instaurado en el Perú hace más de 10 años y que aún no cumple su objetivo ni finalidad, cuál es la satisfacción de las pretensiones planteadas por los administrados, el control eficaz de la administración pública, la predictibilidad y la seguridad jurídica. En nuestro país, durante muchos años, desde las 12 constituciones que hemos tenido, se ha pretendido, bajo el principio de separación de poderes, que cada poder ejerza sus atribuciones conforme a sus competencias y que, en el marco de la prestación de los servicios principales para la colectividad, para los ciudadanos de nuestro país, podamos hacer que la administración pública sirva a los intereses de los particulares, que el Poder Judicial controle que el principio de legalidad para que los actos administrativos se den dentro de este marco constitucional y legal, y que en ese esfuerzo mancomunado tengamos una satisfacción y podemos llegar al bienestar de los particulares de nuestro país. Sin embargo, vamos a ver que a través de la historia de nuestros procesos contenciosos administrativos, no se trata, como dice el congresista Lachea, de que se den leyes, sino que se entiendan y que se apliquen. Vamos a precisar qué normas existieron, cuál es el modelo actual y cuáles son sus perspectivas. Muy bien. ¿Qué es el proceso contencioso administrativo? Como proceso significa acudir al Poder Judicial en busca de una satisfacción, de una pretensión, de una declaración de voluntad que resuelve un conflicto jurídico. Cuando se acude al Poder Judicial para que controle las decisiones de la administración pública, se hace bajo la característica del control de poderes. Los poderes tradicionales, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, son 3 poderes independientes, pero todos tienen sus pesos y contrapesos. La base constitucional establecida en nuestra Constitución actual implica 2 objetivos principales del control de la administración pública. Primero, el artículo 139 de la Constitución exige que todos, sin excepción, en nuestro país, cumplan
las garantías en favor de los ciudadanos. Y esta garantía principal es la observancia del debido proceso y la tutela judicial. Toda persona tiene el derecho de acudir ante la justicia en busca de la satisfacción de sus pretensiones e intereses. Y busca una justicia célere y una respuesta adecuada conforme a la Constitución y a las leyes. Por ello es que este artículo 139, inciso 3, es la luz que orienta el camino de la justicia administrativa en nuestro país. El artículo 148 de la Constitución vigente, si bien es cierto que repite casi lo mismo que la Constitución anterior de 1979, en su artículo 240, tiene una singularidad que se da en un marco diferente al de la Constitución del 79. Cuando se da la Constitución de 1993, nosotros nos encontramos que ya en nuestro país se había incorporado nuestro modelo constitucional a las decisiones supranacionales, a las garantías de los estados de derecho que tienen a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cortes internacionales, y las normas que se incorporan es que todas, la administración pública, y en especial los jueces, deben aplicar la interpretación que salga y se emita de estas decisiones internacionales, que privilegian el Estado constitucional. En los últimos años, en nuestro país, se incorporaron a partir de la decisión del Tribunal Constitucional los famosos precedentes vinculantes. Yo fui uno de los que criticó el cambio de modelo de nuestro país, de un modelo de una justicia tradicional, casi romanista, en la que los jueces, exclusivamente el Poder Judicial, tenían la atribución única de decidir los procesos. Cuando el Tribunal Constitucional comienza a dar los famosos precedentes vinculantes en materia laboral, nos encontramos que miles de procesos que iban al Poder Judicial cambiaron de rumbo y iban ya no al Poder Judicial, sino al Tribunal Constitucional, porque consideraban que el Tribunal Constitucional cumplía mucho más rápidamente, satisfacía su pretensión, su necesidad de justicia. Esto hizo reflexionar a la gran mayoría de jueces de nuestro país con relación a qué sucedía. Y efectivamente, y esto es una confesión que las hago porque es importante reconocerla, yo ingresé a la Corte Suprema en el año 2003 y me encontré con miles de expedientes que tenían 5, 10 años, 15 años. No había una voluntad así fuerte para poder solucionar estos conflictos y mucho más en materia laboral. Cambiaron las cosas y en los últimos años, no solamente el Tribunal Constitucional, sino ya la Corte Suprema cambió de pensamiento, cambió de decisión, comenzaron a surgir acuerdos plenos jurisdiccionales en materia laboral, de manera tal que los que antes iban al Tribunal Constitucional ahora ya van al Poder Judicial con confianza. Hay una satisfacción de las pretensiones en materia laboral. Pero ¿qué pasa en el mundo del proceso, del mundo contencioso administrativo? Para entender este tema, tendríamos que ver que estoy seguro que si preguntara aquí del 100% de asistentes y tal vez del 100% de personas que están viendo esta exposición, muchos cuando piensan en el proceso contencioso administrativo dicen, pienso que voy al Poder Judicial para que anule el acto administrativo dado contra un derecho que yo tengo, que anule la resolución y que expida una nueva. Todos en nuestro país hemos pensado, hemos tenido durante muchos años ese modelo que se llama proceso de revisión al acto. Nos daban una resolución que estaba en nuestra contra, íbamos al Poder Judicial y pedíamos la nulidad para que vuelva a expedirse una resolución. Y así el 90% de procesos en el Poder Judicial eran iguales. Una resolución administrativa que afectaba un derecho de un particular, de un administrado, iba al Poder Judicial impugnada. ¿Y cómo terminaba? Con el mandato en la Corte Suprema para que la municipalidad, el gobierno regional, el Ministerio de Transportes o quien fuera, expida una nueva resolución después de haber pasado 5 o 10 años. Algo de lo que comentaba el señor congresista.
Esta historia es porque en nuestra mente, un poco tradicional, creíamos que efectivamente los encargados de dar las leyes daban al Poder Ejecutivo esa función reglamentarista, esa función de ejecutar los servicios públicos en favor de nuestro país. Y cuando se equivocaban, lo que teníamos que hacer los administrados era enmendar la plana a través del Poder Judicial para que se expidiera una nueva resolución. Ese modelo cambia totalmente en la actualidad, con la aplicación, como le he dicho, de estos artículos 139 y 148. ¿Por qué? Porque ya no nos vamos a encontrar con un modelo de proceso de revisión al acto. Esta es la historia. No, nos vamos a encontrar nosotros con que a partir de la vigencia de la Constitución de 1993, artículo 148, y la Ley 27584, va a existir, y esto, las diapositivas no van a servir solamente para una orientación, va a existir lo que se llama ahora un proceso de plena jurisdicción. ¿Qué existió antes de la Ley 27.584? Un proceso de revisión al acto. Uno acudía al Poder Judicial para que el Poder Judicial revisara el acto administrativo y si tuviera un defecto, un vicio de nulidad, lo anulaba, total o parcialmente. Pero no podía hacer nada más. Remitía el expediente al lugar de origen, a la administración pública, para que expidiera una nueva resolución. Pasaron muchos años. La nueva ley 27.584, y estamos hablando de la problemática, cambia ese modelo, o trata de cambiarlo, y proyecta entonces que ya no existe un proceso al acto, sino que pueden pedir ustedes, los administrados, todos sus derechos, porque el proceso es de plena jurisdicción. Pueden pedir que la administración actúe, que cumpla con su obligación, que se anule la resolución y que le otorguen sus derechos, que ya no regrese. ¿Pero qué ha sucedido? Vean ustedes la carga procesal de la Corte Suprema de Justicia de la República al año pasado, al 31 de diciembre del año 2016. Tenemos una sala constitucional y social permanente, en la cual trabajé muchos años, que se ha quedado exclusivamente con dos procesos de contencioso administrativo, poco conocidos, pero que existen, poco conocidos y son muy importantes, ahora lo van a ver. El primer proceso contencioso administrativo, que son miles cada año, 1.500, 2.000, son procesos llamados de revisión de procedimiento de ejecución coactiva. ¿Qué significa eso? Significa que quien les habla, o alguno de ustedes que tiene auto, va por el Callao a una hora determinada y le colocan una famosa papeleta fantasma de 1.500, 700 soles, y después tiene que pagarla, y si no puede pagarla, puede acudir bajo este procedimiento de revisión de ejecución coactiva y se suspende automáticamente el cobro hasta que termine el proceso, que demora 1 año, 2 años. Entonces, quien no tiene plata y piensa que ha habido una arbitrariedad, hace este procedimiento. Y son ellos los afectados por una infracción supuestamente de velocidad, o etcétera, o aquellos que, por ejemplo, en el mundo del laboral, son multados por el Ministerio de Trabajo, por la falta de inscripción en planilla de sus trabajadores, por la falta de pago. Y el Ministerio de Trabajo, después de tomarse un tiempo, va a cobrarles a través de un proceso de ejecución coactiva, que hace quien cree que tiene razón por una situación particular y no quiere pagar, va a un proceso de revisión de procedimiento de ejecución coactiva y automáticamente con la presentación de demanda se suspende el proceso. Pasa 1 año, pasan 2 años. Pero también le voy a contar el lado negativo, ¿no? Y esto es un asunto un poco triste porque se trata de un amigo que conozco que le cayó una multa de 5.000 soles. Entonces, como era muy vivo, entre comillas, dijo, 5.000 soles no pago, planteo mi proceso de revisión de procedimiento de ejecución coactiva. Pasaron 5 años, si no 7. Los 5.000 soles se transformaron en 75.000 soles. Entonces, no se trata, y este es un tema también interesante e importante, porque como vamos a estar conversando en esta hora que falta,
sobre cuál es la perspectiva de aplicación del proceso contencioso administrativo, ustedes tienen que saber cuándo reclamar, cuándo accionar, cuándo plantear, porque no se trata de tratar de evitar un cobro inmediato, no se trata de decir que efectivamente se tiene razón. ¿Por qué? Porque se notificó al esposo y no a los dos, que son los copropietarios. Porque efectivamente ustedes no transitaron nunca por el Callao y ha sido tomada una placa. Existen placas fantasmas también. Entonces vamos a comprobar cuando uno tenga algo de razón, efectivamente plantee una demanda. Y estos son 1.500 aproximadamente expedientes. Y también se ha quedado la Sala Constitucional Permanente con los procesos contenciosos puros. Al decir puros, vamos a decirlo por cuáles son. Esos típicos millonarios procesos que tienen las grandes empresas cuando plantean una contradicción contra resoluciones expedidas por la SUNAT o el Tribunal Fiscal, en la que están 10 millones, 20 millones, 50 millones, 80, 100, 500. Creo que hay una deuda aproximada de 7.000 millones de soles que están en procesos judiciales. Eso lo ve la Corte Suprema a través de la Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente, acompañada ahora de otra tercera sala, no está ahí, pero hay una tercera sala que ha sido creada exclusivamente para acompañar en los procesos a la Sala Constitucional Permanente. ¿Qué otros procesos contenciosos se ven? Y que también son miles los que ve la primera Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio. ¿Quiénes son los administrados que más pelean, más demandan? Ustedes lo deben conocer mejor que yo. Son los profesores. Profesores que son miles en nuestro país y que no les pagan 5.000, 10.000, 20.000, no le dan vacaciones, lo suspenden, etcétera. Plantean acción contenciosa administrativa laboral. Y esta acción contenciosa administrativa laboral de derecho público va, en última instancia, a la primera sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio. ¿Y qué va a la segunda sala? Vean ustedes cuántas causas han tenido el año pasado. 10.335 expedientes. Han resuelto creo que 7.000. Han hecho un esfuerzo extraordinario. La segunda sala ha tenido 6.000, pero está acompañada de procesos laborales por uno y procesos en los que interviene el Ministerio de Trabajo. Esas famosas multas a las que he hecho referencia. Entonces, vean los miles de procesos que llegan a la Suprema. ¿Y cuántos están circulando a nivel nacional? ¿Cuántos miles de procesos? Creo que hay 1 millón o más de 1 millón de expedientes, de los cuales un porcentaje altísimo corresponde a procesos contenciosos administrativos. La doctora Mirta Céspedes, aquí presente, ha tenido la oportunidad de ver personalmente, cuando presidía una de las salas laborales, la cantidad de procesos que se mueven en el mundo contencioso administrativo laboral. Entonces, la intención de esta exposición es, primero, no descubrir la pólvora, decir en qué estamos, porque a raíz de las propuestas de proyecto de ley pueden existir muchísimas leyes, pero si no se conocen y no se aplican y no se hace como aquí se está haciendo un intercambio de visiones desde el punto de vista de los administrados, desde el punto de vista de los que están en la justicia dando las sentencias, de los que demandan, de los abogados. Me ha tocado estar por lo menos en unas 20 exposiciones en colegios de abogados de todo el país sobre ese tema. Algunos colegios de abogados tienen un papel proactivo espectacular, llámese Arequipa, y en un momento Callao, en el que esto se explicó. Otros no tienen conocimiento mayor de las particularidades del proceso contencioso administrativo. En las universidades igualmente. Hay que identificar las bondades y utilizarlas. Vuelvo a preguntar, si ustedes le dicen, como abogados, si son abogados administrados, ¿qué podemos hacer cuando voy o quiero construir en mi casa y la municipalidad me impide construir porque dice que hay un reglamento que me lo impide, a pesar de que yo tuve una disposición que en la época correspondiente me lo permitía? Y se va a salir un nuevo reglamento por el cual ya no puedes construir. Entonces yo pienso que tengo razón, he invertido y quiero construir y completar. ¿Qué puedo hacer? Me han salido unas resoluciones en contra. Va a un abogado y el abogado le aconseja: plantea una demanda de nulidad de la resolución que dio
el alcalde. Y ahí quedó. No, hay que decirle, plantea la nulidad de la resolución y la autorización para que construyas. Porque ese es el proceso de plena jurisdicción. Otro amigo plantea una demanda, plantea una solicitud a otra municipalidad para que le den la autorización para hacer un colegio. A 5 cuadras hay un colegio similar y a 10 cuadras otro colegio. La municipalidad dice, no, ya no más colegios. Entonces, principio de igualdad, zonificación, etcétera, etcétera. Entonces, esta persona tiene un juicio de muchos años esperando, porque invirtió. También esas preocupaciones se dan bajo el principio de la plena jurisdicción para que no se devuelva el expediente, sino que se dé o reconozca el derecho correspondiente. Bueno, empezamos entonces con la situación actual. Aquí ustedes van a identificar qué es lo que puede hacer la administración pública y de qué manera puede afectar los derechos de los administrados. Para que el administrado, que somos todos los particulares, sepa qué hacer cuando existe una arbitrariedad. El proceso contencioso administrativo en nuestro país, instaurado hace más de 10 años, bajo el modelo español, la tesis es prohibición de la arbitrariedad, interdicción de la arbitrariedad. No puede existir decisiones arbitrarias del Estado en contra de los administrados. Entonces, ¿cuál es la atribución principal que tiene el Poder Ejecutivo en su actividad de policía? Poder Ejecutivo y también gobiernos regionales y gobiernos municipales. Autorizaciones, licencias y permisos. Recuerdo hace 30 años, cuando recién aparecían en nuestro país, hemos tenido una etapa muy austera. Ahora tenemos una etapa de bonanza, entre comillas, de los gobiernos regionales y de las municipalidades. Las municipalidades no tenían dinero para limpiar la basura, para contratar personal. Ahora sí han tenido y tienen cantidades y tienen que hacerlo bien, controladamente. Pero tienen que conocer las autoridades y los administrados sus responsabilidades. Y evitar, lógicamente, la arbitrariedad, tanto en la autorización de las licencias y permisos, como en la limitación de los derechos. Ya el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema han señalado con claridad que no se pueden limitar derechos fundamentales, principio de igualdad, libertad, etcétera, salvo que no sean el núcleo duro del derecho. Esto me lleva a reflexionar sobre hace algunos años, cuando el Tribunal Constitucional limitó derechos fundamentales de seguridad social, de previsión y de pago, con la famosa 2530, y dijo, no, estamos limitando porque no se afecta el núcleo duro, porque no vas a ganar 10.000 es mucho, 7.000 está bien. Entonces, todas esas tesis, que ahora se ven un poco colisionadas con determinadas decisiones, también servirán para ver qué significa el núcleo duro de un derecho fundamental. La actividad prestacional también es muy importante. Es una atribución típica del Poder Ejecutivo. Y qué interesante esa parte. Esa parte es así, dice así. Servicio público, prestación obligatoria, individualizada y concreta de bienes y servicios para satisfacer las necesidades primordiales de la comunidad. Salud, seguridad social, transportes. ¿Cuál falta? Educación. La educación es una de las prestaciones más importantes. Y ahora se está invirtiendo mucho en educación. Y la atribución principal señalada en la Constitución, artículo 119, es del Poder Ejecutivo, pero también lo tienen los gobiernos regionales y las municipalidades. Acá hay algo interesante y también un momento de emotividad, porque ahora, digamos, esta parte subjetiva es interesante para reconocer algunos aciertos, porque no solamente todo se trata de criticar a la administración pública, sino también hay que reconocer, por ejemplo, instituciones como Concitec. Tuve la oportunidad de publicar mi primer libro, La Administración de la Justicia Laboral, 1988, auspiciada por Concitec. Creo que fue 5.000 soles, ¿no? Pero para quienes trabajamos en aquella época era una cantidad que no permitía que con sus ahorros pudieran hacerlo.
fui auspiciado por COSITEC, y esto es lo que se llama una subvención, y fueron premios también, habían premios especiales. Esto no se debe perder, se debe propiciar la cultura, la producción literaria, la investigación tan venida menos en nuestro país. Es tan necesaria la investigación, eso ya lo saben ustedes, lo presenten mejor que yo porque están ustedes aquí presentes. Si no estuvieran presentes, si no quisieran saber más, conocer más, investigar, y tienen todas las herramientas del mundo para hacerlas, tienen la modernidad, está en una época privilegiada, pero ese privilegio que tienen de utilizar las herramientas y la modernidad no puede limitar lo más importante que tiene el hombre, que es la imaginación. Nada puede suplir ello. Uno decían que, este es un debate muy interesante, una imagen vale más que 1000 palabras, pero una idea, ¿qué cosa es? Tú puedes transformar una idea en una imagen, las ideas y la confrontación, y el famoso eureka, pronunciado por nuestro famoso descubridor, vamos a reconocer a través del cerebro. Por eso la investigación importa, no aceptar lo que uno lee inmediatamente, sino seguir adelante. Bueno, seguimos. También las facultades que tiene el Poder Ejecutivo es la emisión de normas de rangos secundarios, infralegales, reglamentos, facultad discrecional, pero esa es otra, se combate cuando se viola la ley con la famosa acción popular, que no es el tema de hoy día. Esto sí es importantísimo. Aquí es donde la gran mayoría de procesos contenciosos administrativos apunta a la facultad sancionadora del Estado cuando actúa mal. Esta potestad sancionadora está regulada en la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, artículo 230 al 237. El más importante de todos estos principios es el número 1, legalidad. Y el principio de legalidad es la vinculación positiva a la ley. Y este es algo que no se puede dejar de repetir una y otra vez. Es importantísimo y está de moda en los actuales para reconocer las fallas y deficiencias de la administración pública. La administración pública solo puede hacer lo que la ley le faculta. A diferencia, es vinculación positiva. A diferencia de la vinculación negativa que tenemos todos los administrados, que podemos hacer lo que la ley no prohíbe. Mire qué tal diferencia tan importante. Usted es el alcalde, usted es el gobernador, usted es el ministro, usted es el viceministro, usted es el gerente. Usted solo puede hacer lo que la ley lo faculta. No crea, no tiene facultad discrecional para hacer lo que él cree que está bien. Solo si la ley lo permite, podrá hacerlo. Vinculación positiva a la ley. Y esa es una norma elemental, principal, para garantizar el Estado de Derecho de nuestro país. El debido procedimiento, que ya sabemos que está vinculado al artículo 139, inciso 3 de la Constitución, el de razonabilidad, que es tan importante, y siempre contándole un poco los temas anecdóticos, pasando una luz ámbar en mi carro, con mi esposa a mi lado, pasé la luz ámbar, me siguió un policía y me dijo, señor, usted ha pasado la luz roja. No, le dije, no he pasado la luz roja, he estado en ámbar. Pero usted, sí, he estado en ámbar. La razonabilidad que tenemos todos me permitió decir, no hay nadie, no afecto y paso. Si hubiera otra en la otra vía, otro carro, no pasaba. Eso se llama el principio de razonabilidad. Este policía, que fue un policía premiado en una época porque estaba en moto y iba y controlaba, me acompañó hasta mi casa, conversando sobre este tema de principio de razonabilidad que le encantó. Porque era, efectivamente, usted me ha convencido, digo, no, así nomás no me convence nadie, me dijo, y me acompañó a mi casa. El de tipicidad, sí es interesante, porque la tipicidad, sabemos, no se puede sancionar a nadie si no está tipificado en la ley, no reglamento. Hay mucha gente olvida el concepto clásico de la ley. Dice, ¿la ley en sentido lato o la ley en sentido estricto? La ley en sentido estricto, no en sentido lato, no un reglamento. Porque ese principio de vinculación de la ley es que la ley que da el Congreso es la que crea las atribuciones.
no es el reglamento que lo da después el mismo aparato estatal. Eso acá está el señor congresista que ya está tomando debida nota para que no den este tipo de norma, la diferencia. La irretroactividad es un principio sano, concreto. Si da una ley en peor, no me van a aplicar una ley con carácter retroactivo. Pero si dan una ley que me beneficia por la sanción, voy a hacer que me apliquen esa nueva ley que ha disminuido la sanción correspondiente. El concurso de infracciones también es razonable. Si yo va al Ministerio de Trabajo y le dice, señor, su boleta de pago del trabajador, no lo tengo ya, hágalo, la próxima semana regreso. No regresa la semana, regresa al tercer día. No está, le pongo otra multa. Es irrazonable. Ya eso está reglamentado, de que tiene que pasar 30 días, tiene que avisarse, etcétera, etcétera, para que exista un concurso de infracciones nuevas transcurrido el tiempo. La causalidad es evidente, esto ya es una imputación que se hace y debe ser acreditada con el medio probatorio. ¿A quién corresponde la carga de la prueba respecto a la sanción? ¿Uno debe probar que es inocente o el Estado debe probar que es culpable? Si sigue. El Estado debe demostrar con pruebas idóneas la responsabilidad del administrado. La presunción de licitud por eso está acompañada de este principio. Y lo interesante para finalizar esta parte es el non bis in idem, que es muy de moda en los procesos también vinculados a la ley laboral, en el que se denuncia a un trabajador por un delito y además se le condena. Entonces no se le puede sancionar, estamos hablando del trabajador de la administración pública. Entonces no se puede poner sucesivos simultáneamente una pena y una sanción. Y esa también acá está la otra parte. Perdón. Se me fue. Bueno, para ser coherentes con el principio de celeridad, seguimos, estas son, a ver si ha pasado, creo que se ha cambiado principio de conducta procedimental, principio de conducción de veracidad. Ya, me pasé muy rápido. Son distintos los principios del procedimiento sancionador a los principios de la ley del procedimiento administrativo general. Unos informan, instruyen, orientan al aparato sancionador del Estado. Estos principios van a orientar ¿a quiénes? A los jueces encargados del proceso contencioso administrativo. ¿Por qué lo van a orientar? Porque había una obligación de interpretación vinculada principalmente a lo que esta ley 27.444, que nace paralelamente con la 27.584, se da en abril de 2001 la 27.444 y en diciembre de 2001 la 27.584. Nacen como hermanas. Esta ley 27.444 es el antecedente doctrinario, la fórmula que va a permitir que el proceso contencioso administrativo tenga éxito, pero tiene que comprenderse adecuadamente. ¿Cuáles son estos principios? Casi los mismos que se han repetido en el sancionador, pero acá mucho más contundente se dice en el artículo 4 que todas las autoridades, sin excepción, deben respetar, como todos nosotros, la Constitución, la ley y el derecho. Y se reitera esa vinculación positiva a la ley dentro de las facultades que le fueron conferidas. Hay tratados, cientos de libros de los españoles, Jesús González, García de Enterría, sobre la facultad discrecional. Todo un tema muy, muy importante y trascendente. Porque se dice, pero ¿por qué no podemos hacer nosotros, la administración pública, una norma, un reglamento, bajo nuestra facultad discrecional? Ya la ley lo dijo, pero nosotros podemos decir algo más. No deben hacerlo. Estos principios de impulso de oficio, de razonabilidad, de imparcialidad, de informalismo, de presunción de veracidad, van a ser reconocidos por los jueces cuando examinen un proceso, una actividad de la administración pública. Pero yo quería insistir en algo que
que es de reciente creación de este gobierno, el decreto legislativo 1272 ha sido dado en diciembre del 2016. Oculto, digo yo, pero hay un libro importante que ha sido publicado en El Peruano, todos los decretos legislativos, pero este decreto legislativo 1272, tomen nota, es para la vida administrativa muy importante. Entonces, incorpora nuevos principios y da un mensaje increíblemente alentador sobre la licitud de los actos administrativos, sobre la orientación que deben tener todos los que realizan una función pública. Por ejemplo, dice este principio de conducta procedimental, que se denomina principio de buena fe procedimental, por el cual ya la nueva ley procesal laboral establece esa conducta entre las partes. Si ustedes tienen la oportunidad de ir a una audiencia con la nueva ley procesal laboral 29.497, creerán que están en el extranjero. El abogado de la parte demandante, el abogado de la parte demandada, el juez son unos caballeros, unos señores, todos una actitud, porque no solamente es porque se dice que la conducta de buena fe debe observarse, sino porque si no se observa, se sanciona inmediatamente, se imponen multas compulsivas. Incluso hasta se puede conducir a situaciones graves en contra de los abogados que no tienen una buena fe o una buena conducta procedimental. Todas estas normas, principios, que hay que leerlas en la 27.444, artículo 4, de todos estos nos interesan los últimos que han sido dados con el decreto legislativo 1272. Y son muy importantes. Vean lo que dice el 1.15. Esta modificatoria está vigente ya. Hay que conocerla, repasarla. Y, como hace este modelo de participación ciudadana, exponerla y analizarla. ¿Qué dice? Vean ustedes, las actuaciones de las actividades administrativas son congruentes con las expectativas legítimas de los administrados, razonablemente generadas por la práctica y los antecedentes. Si yo sé que están actuando una municipalidad, un ministerio en una forma, ¿por qué va a cambiar ese criterio? Señores, actúen razonablemente bajo ese principio de predictibilidad. Y la parte final es contundente. La autoridad administrativa se somete al ordenamiento jurídico vigente y no puede actuar arbitrariamente. En tal sentido, no se pueden variar. Vean ustedes cómo, cuando los jueces varían su criterio, hace muchos años, existía la famosa, el delito de prevaricato, decían, pero el delito de prevaricato no existía cuando se variaba de criterio, y ahora varían de criterio y contrarían un precedente vinculante cuando lo justifican adecuadamente. Pero en el aparato administrativo, y esto es importantísimo decirlo, lo saben perfectamente quienes manejan la administración pública, ellos aplican la ley, no la Constitución. Solo pueden aplicar la Constitución como control difuso. ¿Quiénes? Los jueces. Solo los jueces aplican el control difuso en nuestro país. No son los funcionarios públicos. O sea, si yo voy a un funcionario público y le digo, pero tú debes hacer prevalecer la Constitución por la ley. Señor, no puedo. Yo no soy juez. Yo solamente aplico la ley. Ustedes cambien la ley y el Poder Judicial aplique la Constitución. Esto es importante y también es poco conocido y hay que debatirlo mucho más. Y ese principio de privilegio de controles posteriores es similar al anterior. Este también es importante, el 1.17. Todas estas últimas normas, comentaba antes de la exposición, que se proscribe el abuso del poder. Entonces, y se proscribe repitiendo lo que todos lo sabemos hace muchos años. Señores administradores, señores autoridades que ejercen la función pública, ustedes no pueden apartarse de la ley. La ley es su parámetro, la ley es su vinculación positiva. No pueden ir más allá de ella.
Ese es el principio de ejercicio legítimo del poder. ¿Y qué pasaría si yo me aparto de la ley? Entonces, sométase usted a las consecuencias. La norma anterior de la 27.444 era muy tibia, muy suave, pero innovó. No existía, antes de la 27.444, la responsabilidad de la administración pública. No se sabía quién pagaba, el Estado o el funcionario. Este artículo 1.18 es clarísimo. La autoridad está obligada a responder por los daños ocasionados contra los administrados. Y sus funcionarios, sus servidores y las entidades asumen las consecuencias. Esto es muy importante. Y hemos partido de este hecho para saber que el proceso contencioso que va a proteger los derechos de los administrados y que no solamente es revisión al acto, sino un proceso de plena jurisdicción, va a permitir que un administrado afectado, una persona que ha sido mal atendida en un hospital, una persona que ha sido conducida inadecuadamente por un funcionario público, quien ha sido, responde la entidad y responde el funcionario. Indemnización por daños y perjuicios. La única salvedad, que me adelanto porque el tiempo corre, es que para plantear una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la entidad y los funcionarios, hay que plantear además una acción paralela, acumulada, de cualquiera de las pretensiones que plantea la ley. No solamente, solo indemnización no se puede. Es nulidad del acto, obligación material, etcétera, y además indemnización. Ese es más adelante. Pero es importantísimo esta parte. Y esto, que ya lo sabemos, pero se reitera, que todos nosotros podemos ir a la administración pública a exigir nuestros documentos, como pulga en la oreja decíamos, pero es nuestro derecho, y esta ley la reitera. Entonces, todos los principios que se han señalado van a servir a los jueces para interpretar adecuadamente los criterios que puedan darse en el proceso contencioso. Digamos, hasta aquí, esta es una reflexión. Que ya puede servirnos para ver en esta problemática del proceso contencioso qué es lo importante, qué es lo interesante, qué es lo útil, lo necesario, qué es lo que yo debo saber. Hasta aquí, lo que debe saber, a mi señor administrado, lo que debe saber, señora autoridad pública, es que la autoridad solo se debe a la ley, vinculación positiva. El particular puede hacer todo lo que la ley no prohíbe, principio constitucional. Pero el administrado, si ve alguna arbitrariedad, tiene que ir al Poder Judicial en su pretensión pedir la nulidad del acto, la actuación correspondiente y además su derecho. ¿Qué quiere? Que se le reconozca su derecho, que se restablezca, que se le dé tal cosa así expresamente. Lo que antes no podía hacer, ahora lo puede bajo lo que se denomina el proceso de plena jurisdicción. Antes del paquete normativo, nos interesa que en nuestra mente se sepa cuál es el cambio cualitativamente favorable para el administrado con el proceso contencioso administrativo. En esta primera parte, entonces, esta problemática permite saber lo elemental. Y lo otro, que está de moda también, las actividades cuasi jurisdiccionales que tienen los organismos reguladores del Estado, que son un montón, en materia de energía y minas, en materia de ambiente, en materia de producción, telefónica, etcétera. ¿Qué hacen los administrados cuando nos cobran más luz, más agua, etcétera? Entonces, hay que demandar. Cuando el organismo regulador no nos da la razón, se le demanda también al organismo regulador ante el proceso judicial correspondiente y se aplican los principios de derecho administrativo. Es muy importante. Y llegan procesos en los cuales los jueces tenemos que ser, los que hemos sido jueces, tenemos que ser especialistas en derecho marítimo, derecho tributario, energía eléctrica, medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Es un poco complicado, pero hacen el esfuerzo. Y acá vale un homenaje también a mis colegas y amigos y amigas. Hay una nueva generación de mujeres, un 70% diría yo, que están involucradas en el mundo
contencioso administrativo. Les ha gustado el derecho administrativo y están, y veo, tengo muy buena amistad y creo que están cumpliendo un rol muy importante en nuestro país actual. Esperemos más adelante. Ya. Entonces esto, que es la síntesis de la situación actual, vemos nosotros que ya lo hemos repetido. Pero el juez contencioso, porque hay un juez especializado, tiene todos los poderes para poder actuar, ¿no es cierto? Hay vicios, anula. Hay vicios, pero además se debe reconocer derechos, otorga el derecho. Y eso también lo hemos dicho, que no solamente se debe pedir lo que era lo típico, la naturaleza objetiva del proceso contencioso es nulidad del acto administrativo, total o parcial. Ahora se ha incorporado la naturaleza subjetiva. ¿Cuál es el derecho que quiere el administrado? Pero eso deben conocerlo los abogados que hacen las demandas, que no lo incorporan, no lo hablan con su cliente y al final ¿qué piden? Nulidad de la resolución administrativa. Tratándose de problemas, por ejemplo, de titulación, registro público, incorporación, una serie de situaciones que llegan a la Corte Suprema. Ahora, eso también lo hemos dicho, que la idea no es solo una revisión de juridicidad o proceso al acto, no es el acto, acá error de no sé quién, proceso al acto, sino un proceso de plena jurisdicción. Ya hemos también establecido, esto es interesante reiterarlo, Constitución 79. El segundo punto, quise reiterarlo adrede, fue un decreto supremo del año 90, cuando existía, todavía no se habían incorporado los jueces, y yo fui uno de ellos del Tribunal de Trabajo, al Poder Judicial. Este decreto supremo se dio como un adelanto, fue el primero de los procesos contenciosos administrativos estructurados en nuestro país para que los jueces de trabajo vean un proceso que llamaban de puro derecho, demanda, traslado y decisión. Así era, rapidísimo. Ahora, el proceso especial que señala la nueva ley 27.564 es demasiado largo, el especial, a comparación del otro, que es el proceso urgente, que lo vamos a revisar en unos momentos. A ver, ya hemos dicho, además de los principios del procedimiento administrativo, existen 4 principios muy puntuales en la nueva ley procesal contencioso administrativo. Pero es interesante decirlo porque hay una frase latina que le va a gustar acá a la doctora Mirta, que utiliza en sus sentencias, ya no usa ya. Ahora los jueces ya no utilizan los brocardos latinos, dicen no, ahora en lenguaje, en español, en castellano y con las citas. Pero esto es interesantísimo. Hace muchos años, muchísimos años, en el derecho romano, creador del derecho, bueno, hemos tenido que conocer el derecho romano, más lo de mi generación. Entonces existía este brocardo, el non licet o non licet, no sé cómo lo dirían los romanos. Entonces, es interesante porque es algo parecido que sucede en Estados Unidos, en la época actual. Llega una causa al juez, al encargado del derecho romano, y dice, no lo puedo solucionar, porque no tengo solución, no hay, y lo dejo ahí. Entonces se justificaba bajo y decía, non liquid, se quedó. Para las calendas griegas, nunca se resolvía. Algo parecido en Estados Unidos, decía yo, con los famosos recursos que van a la Corte Suprema. Años de años permanecen y no lo quieren ver porque no están obligados a verlo. Ven lo que quieren cuando se produce una importancia o una trascendencia en la decisión que puedan dar. Es una atribución muy interesante la que tiene la Corte Suprema de Estados Unidos. En nuestro país está prohibido a los jueces que dejen una causa. Tienen que resolverla sí o sí, aplicando los principios, en este caso contencioso, del derecho administrativo. Y es importante hacerlo. Ese sistema nos obliga a estudiar más, a conocer las fuentes, como en España, y a conocer los principios, como en nuestro país. El segundo es el principio de igualdad procesal. No se trata del administrador, del administrado y el Estado. Los dos son iguales.
los dos tienen ese principio de igualdad, con la diferencia de que el Estado debe darle el expediente, y si no lo da, lo multan. Y si no lo da nuevamente, el juez resuelve. El juez tiene la capacidad suficiente para poder hacerlo. Hay una diferencia importantísima, porque creo que no vamos a llegar a ver la etapa procesal, entre el proceso urgente, porque hay dos procesos en el contencioso. Un proceso urgente, que es para esos procesos provisionales o de actuación inmediata, que es rapidísimo. Demanda, traslado y sentencia. Ni siquiera pasa al fiscal. Esos procesos son los provisionales. Así era el antiguo proceso contencioso administrativo. Velocidad y celeridad inmediata. Y debería terminar en 2 instancias. Pero la gran mayoría va al proceso especial, que tiene traslado de la demanda, citación al fiscal, no cumple el fiscal, informe oral del abogado, citación para sentencia, apelaciones, y no hay plazos para notificar las sentencias como la ley procesal laboral. Duran meses y tal vez años los procesos contenciosos administrativos bajo el proceso especial. Eso hay que cambiarlo necesariamente. Hay que verlo y sacar provecho del proceso urgente. Estos principios permiten que se favorezca el proceso, que sea más rápido, que el juez actúe, pero en la práctica están estancados miles de procesos. Y tenemos que conocer también, antes de cerrar, el broche de la legislación, que ya no existe ese conflicto entre me voy al amparo o me voy al proceso contencioso. Ya ha sido superada esa guerra de trenes, porque ya se han visto de que el Poder Judicial sí puede cumplir adecuadamente. Y si hay una persona que no quiere ir al contencioso, sino quiere ir al amparo, va. Pero si el proceso contencioso, por ejemplo, el urgente, tiene una vía más rápida y le viene una medida cautelar es más importante, entonces no podría ir. Si yo pido pensión, entonces el Tribunal Constitucional ha dado parámetros cuándo se puede ir al Tribunal Constitucional y cuándo al Poder Judicial, que no es el tema de hoy. ¿Qué podemos hacer en el proceso contencioso administrativo respecto a la pretensión procesal? Digamos, el término para todos nosotros, ¿qué pido? Petitorio. En el petitorio está tu pretensión. Pido que me paguen, pido que me entreguen, pido que me reconozcan, que me den mi pensión, que cierren la puerta, que abran la vía, que me den autorización, que me den licencia, que se extinga la multa, que se quede prescrita mi obligación tributaria. Ese es el petitorio, pretensión de la demanda. Entonces, sin perjuicio de que la ley establece qué actuación es impugnable, porque el concepto que se tiene de las dos constituciones, 79 y 93, es que ese concepto de revisión al acto, la acción contenciosa administrativa permite que un ciudadano vaya al Estado para anular un acto administrativo mal dado. No habla la Constitución del proceso de plena jurisdicción, pero ya funciona. La realidad ha sido más trascendente en beneficio del administrado, porque funciona en base a las decisiones internacionales pro derechos fundamentales. Por ejemplo, si fuéramos, ¿qué vamos a impugnar? Los actos administrativos, perfecto. El silencio administrativo y la inercia. Sobre el silencio administrativo hay que decir dos cosas. Hay silencio administrativo positivo y silencio administrativo negativo. ¿La regla cuál es? No puede haber silencio administrativo positivo cuando se trata de interés público. Esa es la regla. También hay una modificatoria bien interesante que vamos a ver en su momento en el 1262 respecto a un primer silencio negativo que si se apela puede transformarse en positivo. Pero lo más importante y rescatable y que quede en nuestros sentidos es que el artículo 188.5 de la ley 27.444 ratificada por el decreto legislativo 1272 dice que cuando la autoridad administrativa no responde al pedido de un administrado, no corren los plazos para interponer recurso alguno. ¿Quién te está fallando? La administración. Entonces, ¿yo por qué puedo hacer esto? Espero o no, pasa un mes, 2 meses, 3 meses, 6 meses, cuando yo quiera lo hago. Y esto es interesante, porque hay un tema recurrente en nuestro país
con motivo de las famosas autorizaciones de pesca que han llegado hasta la Corte Suprema. Ocurrieron una serie de siniestros, una serie de movimientos que impidieron que las solicitudes presentadas por los embarcaciones pesqueras fueran atendidas. No respondieron, le denegaron. Pasaron los años y ellos han rehabilitado sus solicitudes bajo ese principio del silencio administrativo. Ya se verá cómo termina, pero es interesante el tema. La inercia significa de que la autoridad está obligada a hacer algo y no lo hace. Ahí sí hay plazo. Hay plazos de 3 meses para el acto administrativo, de 6 meses para la inercia. Para la actuación material también es importante cuando se mezcla, se hace una mixtura de la acción de cumplimiento típica constitucional con esta acción de cumplimiento contencioso. Intimo a la administración a que cumpla. Pasa 15 días y ya puedo plantear mi demanda. No hay plazo tampoco, inicialmente. Todas estas actuaciones son las que pueden ser impugnables en vía del proceso contencioso administrativo. Pero esta parte final es una anotación para decir que muchísimas de las acciones administrativas del personal dependiente van y son competencia de la ley procesal de trabajo, jueces de trabajo del régimen laboral público. Ahora, ¿qué puedo pedir? Esa pretensión, y es interesante hacer esa diferencia, que lo hace, que por ahí más adelante está, pero de repente no llegamos. Demanda, acción y pretensión. ¿Qué es primero? El derecho de acción. Es como, yo tengo un derecho a accionar, lo tengo en mi mente, quiero hacerlo, pero todavía no lo hago porque estoy examinando con mi abogado, con mis libros, con mi investigación. Y voy al Poder Judicial y presento mi demanda. Y en mi demanda hago mi petitorio. El petitorio es tu pretensión. Es la exteriorización de la acción contenida en tu demanda. Es un interesante, bonito para conversarlo en un café. Y estos cinco puntos que se pueden hacer como pretensiones, vean el quinto, la indemnización por el daño causado, ya no solamente con el artículo 238, sino que ahora vean ustedes el decreto legislativo, que ahora ya lo han conocido mejor que yo, 1272, que les permite demandar a la entidad y al funcionario. Pero para hacerlo, requieren que además de la indemnización pidan declaración de nulidad, reconocimiento, declaración, o cualquiera de estas pretensiones que pueden ser acumuladas perfectamente en el proceso contencioso administrativo. Y esto ya lo dije. Eso también queda para ustedes, porque yo tampoco lo tenía muy bien, el famoso prius cronológico y el prius lógico, es el hecho anterior. El cronológico es el acto con que empieza la demanda, pero ¿por qué empieza la demanda? Por su prius lógico, es en mi mente. La demanda es lo físico, la idea es el prius lógico, que es del cual soy autor intelectual. A veces para bien, a veces para mal en la demanda. Cuando ganamos, lo hemos hecho para bien. Cuando perdemos, creo que no había un prius lógico adecuado. Ya, esta parte les puede servir a ustedes para saber que otra de las modificaciones de la nueva ley que regula el proceso contencioso administrativo 27584 es que se incorporó en el artículo 37 del texto único ordenado del decreto de ley 27584 la existencia de precedentes vinculantes. No existían en nuestro país, existían el Tribunal Constitucional, artículo 6 y 7, los incorporó. El Poder Judicial no se quedó, presentó proyecto de ley y le permitieron que en los procesos civiles existan precedentes vinculantes con las 2 salas civiles, permanente y transitoria. En los procesos laborales puros del régimen privado exista precedentes vinculantes con la incorporación de las 3 salas, primera, la permanente, la primera transitoria y la segunda transitoria. Y ahora la tercera, serían 20 jueces que deberían estar sentados para dar un precedente vinculante, una locura total. Por eso hay un proyecto de ley modificatorio de ello.
Pero en el caso del proceso contencioso administrativo, la sala que conoce un proceso contencioso administrativo puede dar, cuando lo quiera y lo merezca el caso, un precedente vinculante. Y estos son 3 ejemplos. ¿Por qué debe utilizarse? Como argumento de ejemplo, subsidiariedad, de justicia formal y de coherencia. Se requiere que existan precedentes. Vimos un ensayo en el año 2012-2013, cuando fui coordinador de 2 plenos supremos jurisdiccionales laborales, que suplían un poco los precedentes para que la predictibilidad, seguridad jurídica, etc. Pero mientras tanto, los únicos que tenían era el Tribunal Constitucional, artículos 6 y 7, que sí les permitían a ellos. Ahora nosotros, decimos nosotros, los que estamos en el mundo del proceso contencioso administrativo, tenemos esta aplicación. La sala que resuelve un caso contencioso puede dar precedentes vinculantes. Artículo 34 de la ley y artículo 37 del texto único. ¿Cuándo debe darlas? Cuando existan similitud y controversias que pueden dar, cuando exista vacío normativo, o cuando existe un precedente que tiene que ser modificado. Artículo 37, ya hemos dicho, se llama principios jurisprudenciales, ahora doctrina jurisprudencial. Ejemplos, recientes precedentes. Este es un caso interesante. La ley 27942 establecía esta ley de seguimiento sexual. ¿Dónde se aplicaría esta ley? En la actividad pública, en la actividad privada. Entonces, este precedente vinculante que ha dado esta sala dice que en cualquier lugar donde exista hostigamiento sexual, y puede ser en la administración pública, se aplica. Es interesante que lo lean bien nuestros queridos colegas varones. Artículo 1 de la ley 27.42, pero también puede ser nuestras colegas mujeres. El hostigamiento sexual dice todo funcionario o servidor público. Entonces, militar o policial, pues, si no recuerden la película Acoso Sexual, creo que fue la de famosa película Atracción Fatal. Bueno, la película. Bueno, y esto ya para que sea precedente vinculante, tienen que decirlo expresamente y decir qué considerando. Y dice, ¿no? Esa es la decisión. El artículo 5 establece considerando, entonces dice que los elementos definidos en el consejo tercero de esta sentencia deben ser tenidos en cuenta. Y este es un precedente vinculante que debe ser aplicado por todos los jueces del país cuando se trata de una situación similar. Otro precedente, que ya es bien conocido y también ha servido de pleno jurisdiccional, es que los trabajadores que han ingresado al sector público por la ley 24.041 no pueden ser cesados. Tienen estabilidad indeterminada hasta que la ley convoca concursos. Y eso, los concursos todavía es otro de los grandes problemas que tenemos en nuestro país. No sabemos qué pasará con Servir, terminará o no terminará, y con los concursos públicos que vengan o no en nuestro sistema de la administración pública. Y este es un criterio que también ha señalado la sala, esta señaló la primera sala. Y esta parte del CAS, que también es el mismo criterio. Entonces termino, y digo termino porque al final de la reforma hay una serie de normas que ya no llegamos al próximo evento. Está la reforma. Toda reforma es importante, a pesar de lo que dice nuestro congresista Pedro Lachea, que pueden haber muchas leyes, pero sí hay que identificar, no muchas leyes, pero sí lo que es importante es esto, ¿no? Reitero, ya eso está, lo comentaba también en la sala de embajadores a unos colegas, mi tesis sobre el proceso contencioso administrativo propuso al final que replicar el modelo de ejecución de obligación de dar suma de dinero en España, que decía que cuando se trataba de deudas laborales principalmente, bastaba con que la sentencia se comunicara al Congreso de la República para que automáticamente le incorporaran el presupuesto el monto total de la obligación. Durante muchos años surge y está vigente en España.
Entonces, esta es una primera, es importante, honrar las deudas. Hace muchos años, un ministro de Economía de nuestro país dijo, vamos a honrar la deuda nacional. Primero la peruana y después la extranjera. Hizo sus cálculos. Lamentablemente no logró ejecutar lo que iba a ser un tema muy interesante que hubiera evitado miles de millones que todavía sigue debiendo el Estado. Sobre justicia especializada, también es importante establecer que efectivamente en la actualidad existe ya todo un aparato de reforma creada para que determinados cuerpos de jueces especializados lleguen del principio hasta el final, definiendo mucho más rápidamente. Existe un modelo del cual soy corresponsable en una primera etapa, cuando hablábamos del famoso expediente electrónico. Hoy día también se habla del expediente electrónico. Es el optimismo, la voluntad de querer hacer algo muy trascendente en nuestro país, pero ya existe una primera etapa de un plan piloto para hacer expediente electrónico en los juzgados comerciales, en los juzgados de trabajo y tal vez en otros que puedan ser incorporados con el apoyo del gobierno. Sobre la modernidad, oralidad y serenidad, también decíamos al inicio que no es posible que coexistan dos sistemas procesales en la ley 27584 totalmente distintos, incompatibles. Uno rapidísimo y otro lento. Tiene que dar normas que posibiliten que el proceso especial sea mucho más célere. Tal vez ya no se requiera ni siquiera la opinión del dictamen fiscal. Habría que repensar fórmulas, a pesar de que está una distinguida fiscal aquí presente, buscar fórmulas que pudieran permitir una celeridad mayor sobre este tema. Sobre medidas cautelares también se limitó la actuación del administrado respecto a medidas cautelares contra el Estado, cuando son importantes. El Estado no puede ser un privilegiado. Entonces habría que repensar esta posibilidad de otorgar medidas cautelares al administrado cuando se trate de situaciones excepcionales que deben ser convencidas bajo los tres principios de verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la adecuación de la medida cautelar a los fines del proceso. Sobre el precedente vinculante decía que también yo he presentado, y me apoyarán solamente los señores congresistas, un proyecto de ley para que esos precedentes vinculantes sean lo más adecuados posibles a cada proceso. Ya hay un tema sobre, hemos dicho, no puede exigirse un precedente vinculante con la intervención de 6 salas, de 30 jueces. Es imposible. Entonces hay que buscar una fórmula más adecuada y también que no pueden existir precedentes vinculantes en cualquier situación particular, digamos, que no sirva para crear efectivamente un ejemplo y una proyección. Usted tiene que examinarse. En Estados Unidos, repito, se examinan muy bien los casos para poder dar precedentes vinculantes. Las famosas, la actuación de la Corte Suprema se juzga con severidad cuando se dan decisiones que no puedan servir como un precedente adecuado y justificado. Y la ejecución de la sentencia también respecto tanto a esa posibilidad de hacer un cronograma de pagos inmediato como la de embargar, porque el Estado también eso tiene otro privilegio en los embargos. Hemos visto que deudas increíblemente pequeñas no son pagadas a pesar de tener dinero, aprovechando unas normas vigentes que permiten esas famosas postergaciones en base a un porcentaje, ejemplo, 3%, vamos a darle para que paguen millones. Entonces, al que le deben 5.000 soles, no puede cobrar porque tiene que ser una situación excepcional la que le permitiera hacerlo. Eso habría que modificarlo. Y sobre la indemnización por daños y perjuicios, también hay que examinar si efectivamente, si yo, que soy el administrado, no quiero más que me paguen, no quiero más, ¿por qué me quieren limitar a una pretensión acumulada? Cuando ya está demostrado en los procesos civiles y también laborales que si yo pido indemnización por daños y perjuicios como consecuencia de un acto nulo, viciado, de una actuación lesiva, tengo que gritar en el proceso. No requiero acumular nada, no quiero que me anulen, quiero que se cumpla con esa indemnización cuando demuestre
los fundamentos fácticos y jurídicos correspondientes. Y por último, y finalmente, los procesos especiales que hemos establecido podrían ser los que ya están en la ley, o de repente esperemos que la comisión que preside el señor Pedro Lachea elimine esa norma, y aparezca en nuevo. Muy bien, hasta aquí nos quedamos para las preguntas correspondientes, porque creo que me ha pedido que van a hacer algunas acotaciones. Porque si no seguimos, vea todo lo que hay. ¿No? ¿Sí? Porque la idea es esta, ¿no? La idea era, en base a las preguntas vemos todas las reglas, procedimiento especial. Entonces, mire todo lo que hay en procedimiento especial, el autosanamiento. Vamos a hacer esta parte. Proceso urgente. Entonces, es importante, ya que por acá sí me voy por esta. Hola. ¿Sí? Ya. Vean. Proceso urgente. ¿Qué se puede tramitar en el proceso urgente? Que es el rapidísimo, el célere, el maravilloso, entre comillas, si se cumplieran los requisitos. Yo quiero que el Estado, la municipalidad o el ministerio tal, que me está perjudicando, está actuando materialmente, el guachimán de la municipalidad me impide que yo entre a mi casa a pesar de tener un lugar adecuado para ello, me impide. Planteo inmediatamente ese cese de actuación material que no se sustenta en ningún acto administrativo, sino que es un arbitrario. Planteo mi demanda y mi medida cautelar inmediata para tener acceso. ¿Se escucha o no? Sí, a mi propiedad. Primera acción. Segundo, debe pagarme el Ministerio de Educación porque he cumplido los años de servicios, etcétera, etcétera, y no lo hace, a pesar de que existe una resolución administrativa firme que le ha notificado, le he mandado 5 veces. Él va y se ríe de mí, el director, el jefe de contabilidad, etcétera. Entonces yo puedo hacer en este proceso urgente inmediatamente que cumpla ese famoso proceso de cumplimiento establecido también en el Código Procesal Constitucional, pero también lo hace el contencioso. Proceso urgente. Tercero, y este es el mayoritario, no tengo pensión, no me reconocen mis aportes, voy a la OLP, ya, ¿para qué voy? Entonces, no necesito acudir a todas las instancias, basta con que yo acredite este hecho arbitrario, negativo de mis derechos previsionales para que automáticamente vaya, es urgente, y tenga una tutela inmediata. Y aquí lo que falta, como decía, es no solamente la demanda, la pretensión, es la medida cautelar. El Poder Judicial debe obligar al Estado. Mientras tanto, páguele a este señor 100 soles, 200 soles, mientras dure su proceso de reconocimiento. Esa parte, los abogados deben ser creativos para poder lograr esas medidas cautelares que les permite este proceso urgente, que solamente es demanda, traslado y sentencia. Con o sin la sentencia o antes del proceso urgente, puede pedir la medida cautelar. Lo único que se requiere es que la demanda sea bien presentada. ¿Cuál es el interés tutelable? Cierto y manifiesto. Esto. Protege la Constitución, protege la norma, protege la ley. La necesidad imposible de tutela porque yo me voy a morir, señor, estoy enfermo, no tengo la atención médica, no me dan las medicinas, etcétera, etcétera, y deben hacerlo. Y esta es la única vía que considero eficaz. No considero que es el amparo, considero que este proceso urgente es mucho más rápido, mucho más célere y mucho más eficaz. ¿Y cuáles son las reglas? Vea usted. 24A. Traslado, 3 días. Plazo, 5 días. Sentencia. ¿En cuánto tiempo? En menos de un mes. ¿Ocurrirá esto? ¿Será verdad eso? Dirán, hay que preguntar cómo la... yo pienso que sí. Pero, bueno. Y la parte negativa
Negativa digo porque a veces nuestros amigos y colegas, ya es colegas jueces, ven esa última parte que dice, las demandas cuyas pretensiones no satisfagan los requisitos para ser urgente, se tradicional con la regla de proceso especial. Entonces, como no quieren hacer su sentencia rápida, dicen, bueno, vaya al proceso especial. Eso también es interesante analizarlo como una autocrítica, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia con el procedimiento especial? ¿Qué dice? Acá vamos. Demanda. 3 días para tachas, 5 días de excepciones, 10 para contestarla, 15 para el tema fiscal, que no son 15 días, se demora un montón. 3 días para el informe oral, que tampoco es verdad. Pido, señora juez, o señorita juez, o señor juez, informe oral. De acá a 3 meses, a 6 meses del informe oral. Entonces, el informe oral para la primera instancia es increíble, me parece increíble. Pero no solamente eso, sino que como tiene que ir a la otra parte, no puede hacer informe oral usted solo, tiene que hacerlo con la otra parte, tiene que notificársela. Y una serie de problemas que suceden, postergan 1, 2, 3, 4 veces esos informes orales. Y después, lo interesante, 5 días para 15 días para sentencia. Pero como no hay mandato compulsivo, no hay plazo, no hay oralidad, no hay notificación electrónica, no hay lo que existe en el nuevo proceso laboral, una obligación mandatoria después del informe, se avisa y ya está colgado el 5.º día, eso debe modificarse. Debe modificarse conforme a las reglas de la Ley Procesal de Trabajo para que puedan salir de esta maraña, de esta gran cantidad de expedientes que están durmiendo el sueño de los justos, dicen. 5 días para apelar la sentencia, y después de eso viene, de la apelación de sentencia viene segunda instancia, y después la Corte Suprema. La actividad probatoria, vean lo que dice acá. Esto no es verdad, lo que dice el 27, pero es que lo dice la ley. Pero ¿por qué digo que no es verdad? Sacamos en la Corte Suprema hace algunos años un expediente que no constituyó presente vinculante, pero sirvió como ejemplo para casi toda la colectividad jurídica en nuestro país respecto a lo que significa la carga de la prueba. Entonces, en el proceso tributario, por ejemplo, las autoridades tributarias, el Tribunal Fiscal, los tribunales, acostumbraban a que si no se había presentado pruebas en el procedimiento administrativo y estaban proscritas, prohibidas las pruebas en el proceso judicial. Era inconcebible para un juez que en un proceso contencioso administrativo no se puedan admitir pruebas. Pruebas bajo el principio de veracidad. Hay que probar quién tiene la razón. ¿Por qué se van a limitar? Entonces, no es verdad que en el proceso contencioso la actividad probatoria se restringe a las acciones recogidas en el procedimiento administrativo. Y cuando se dice, salvo que se produzcan hechos nuevos, aunque haya sido con posterioridad, esta norma permitió entonces incorporar pruebas trascendentes. ¿Cuáles son? Informes, contables, documentos, etcétera, pericias, para demostrar si efectivamente tiene razón o no el administrado cuando plantea una demanda contenciosa administrativa. Y la carga de la prueba sí es importantísimo, siempre corresponde al Estado, siempre, además de ese 30. Sin embargo, si la actuación administrativa impugnada establece una sanción o medidas coercitivas, el Estado debe demostrar que se ha cometido la falta grave. Después, esa parte es un poco más complicada porque son antes de la gracia. Pero sí deben conocerla, ¿no? En el país existía un concepto de recurso de casación que fue cambiado con la ley 29.364, que estableció un modelo interesantísimo, muy bueno, que todavía está para ser perfeccionado. Primero, la casación puede ser presentada ya no necesariamente en la Corte Superior, sino directamente en la Corte Suprema. Primer cambio. Segundo cambio, si se faltara una causal, se puede incorporar de oficio por la Corte Suprema. Tercer cambio, se incorporó ya no inaplicación de una ley, aplicación indebida, interpretación errónea, que eran los conceptos, o un solo concepto. Infracción normativa. Esta infracción normativa puede ser procesal, debido proceso, o material, vulneración de una ley. Y, además, el apartamiento de los precedentes vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema.
Entonces ha cambiado el escenario para que se puedan dar decisiones judiciales basadas en una infracción normativa, procesal o material y un precedente vinculante. Y cuando se trata de infracciones normativas, procesales y materiales incomparables en un solo recurso, se plantea como principal la nulidad y como subordinada la revocatoria. Esto es un tema un poco más árido. Yo he querido simplificarlo, tratar de buscar un poco la atención en ese principio positivo de la ley, la vinculación, en la facultad de los administrados, en la responsabilidad de los funcionarios públicos, para que a partir de esta pequeña exposición, esta contribución con ustedes, podamos ir mañana más tarde en nuestros esfuerzos porque existe una justicia célere y eficaz en nuestro país. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al doctor Roberto Luis Acevedo Mena por esta brillante exposición. Solo dos cosas antes de pasar a la ronda de preguntas. Tienen derecho a la constancia cuando acaba esta conferencia y entregan este ticket. Los que se van antes, obviamente, solamente se les considera como participantes. Todos los materiales, el video de la conferencia está siendo pasado en vivo en este momento en el Facebook de Participación Ciudadana del Congreso. Los que se agregan van a tener el aviso. Y el día jueves en la tarde y el viernes se pasa este video y la presentación del doctor a los correos que ustedes registraron al inicio, ¿no? Para que sepan que les va a llegar los materiales. Bueno, vamos a pasar a la ronda de preguntas. Mi compañera, a las personas que levantan la mano, les va a ceder el micro. Apelamos a la capacidad de síntesis y a la precisión para que le puedan dirigir las palabras a nuestro distinguido expositor. Comenzamos por el lado izquierdo. Buenas noches, señores de la mesa de honor, señores públicos asistentes. Buenas noches. Realmente les felicito que se toque este tema porque en mi condición de abogada, litigante, me he visto muchas veces hasta frustrada por la problemática que encuentro. Específicamente, les doy un ejemplo mínimo elemental. Tengo un caso que el día 17 de este mes he sustentado ante la sexta sala laboral. Es un derecho pensionario. El titular del derecho solicitó su jubilación en el año 93. Se resolvió la jubilación, se le concedió en el año 2007, a un mes de que él había fallecido, 14 años después de iniciar su proceso de jubilación. Le liquidaron mal. ¿Por qué? Porque le dicen después de 14 años que a la fecha que él se jubiló solamente le correspondía el tope de 600 soles, que después de 14 años obviamente el costo de vida y todo lo demás no resultaba razonable. Vamos al procedimiento contencioso administrativo. Al año pasado, la juez que resuelve el proceso simplemente dice improcedente la demanda, después de 24 años. ¿Por qué? Porque dice que, como quiera que el derecho pensionario tiene carácter alimentario también, después de 24 años, para ponerle un ejemplo a la sala, le digo, señores, se pidió el derecho de alimentos de un bebé, necesitaba pañales y leche. El tope me dice que le correspondía 600 soles. Muere el titular. A la esposa le corresponde el 50%, 300 soles. Después de 24 años, una mujer de 87 años, con todas las enfermedades que le produce su propia edad, necesita operación, necesita en un futuro próximo, ojalá que no, hasta sepultarse, va a poder vivir con 300 soles. Y la juez resuelve con un precedente del año 2002 y dice, sí, abrevio, y la juez dice improcedente porque según la fecha que le correspondía, le pagaron lo que le correspondía. Señores, ya el joven tiene 24 años, las 3 latas de leche y el pañal que pidió en su momento ha debido evolucionar de acuerdo a las necesidades del alimentista. Entonces, está muy bien que aquí el congresista derogue las normas y actualice las normas. Un último punto, y me disculpo por el tiempo que estoy empleando, un último punto que también es prioritario, es que los jueces deben resolver con razonabilidad y también
por encima del derecho, ir a la justicia. Tengo procesos de Poder Judicial, se ha ganado al Poder Judicial procesos por bono jurisdiccional, 74,000 soles después de 5 años de procesos, se va a requerir el pago, muere mi patrocinado y el Poder Judicial dice, no tengo dinero, le voy a pagar a 250 soles mensuales. ¿Hasta cuándo, señores? Cuando hay una ley que dice pago prioritario a las sentencias ya en calidad de ejecutadas. Entonces, por eso me encanta que se vean estos casos. Aquí y ahora se necesita el derecho, no para dentro de 50 años. Gracias. Muchas gracias, señora. Apelemos a la capacidad de síntesis para que todos puedan participar. Sí, voy a así, la pregunta que sean puntuales y precisas porque me hace recordar así las épocas de respondía, pero mi capacidad de síntesis para responder es muy rápida, doctora. Primero, lea usted, porque siempre el abogado debe investigar y leer, lea usted los precedentes. Ya sobre ese tema hay precedentes. Ha habido resoluciones concretas con relación al incremento que se haya fallecido el trabajador. Hay normas que establecen incrementos con posterior a la muerte. Primero, lo anterior no puede ser pagado al 50%. Las leyes que son el 50% son a partir de la muerte para adelante, no para atrás. Pero los incrementos pensionarios son fijados. Hay resoluciones, y he dado muchas de estas resoluciones en la Corte Suprema, léalas usted, vea, y esa es la primera parte. Y la segunda es, con relación al tema del pago del Poder Judicial, lamentablemente, como decía, hay un tope, pero eso no significa de que se diferencien. Esa razonabilidad y el principio de igualdad es diferente una persona que va a cobrar 1 millón a uno que va a cobrar 70 y uno que va a cobrar 20. Y eso tiene que ser reconocido por la autoridad. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. La que le habla está llevando un proceso contencioso administrativo desde el año 2012 hasta la fecha. Yo he ganado ya el proceso. Yo soy, como quien dice, trabajadora de la Municipalidad de San Juan de Miraflores y el alcalde hace caso omiso a la sentencia del juez con mi reposición. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar más para que se haga caso a este proceso contencioso? Ya que ya se le ha mandado 2 veces multas reiterativas y sigue haciendo caso omiso. No deja entrar a que yo pueda conseguir mis labores como administrativa. ¿Qué puedo hacer? Sí. Y aparte los devengados también igual. Bueno. O sea, ¿me voy a morir Sí. y no voy a cobrar? No. Esa es mi pregunta. Me faltó decir, me faltó decir algo que es muy importante, ¿no? Entre las atribuciones que se le da al juez contencioso administrativo, que es ahora un juez constitucional, hay una norma expresa en la aplicación, en la ejecución de resoluciones judiciales derivadas de un proceso contencioso. Si la autoridad, usted tiene que tener un funcionario responsable, identificado. Si esa autoridad no cumple, además de multas compulsivas, se le destituye, se le remueve del cargo. Las sanciones son, además de o sea, expresamente contenido en las normas de usted, la 2584, revise y vea. Caso similar al suyo, hay otros casos, y es la única forma que puedan pagar. Existía hace muchos años delito de violación de la libertad de trabajo, que ya ha desaparecido, pero el proceso contencioso le da al juez constitucional la facultad de hacerlo, hay que ejecutar. Lea bien o consulte con su abogado sobre el partido. Antes de continuar con la pregunta, los que desean los proyectos de ley que les dije al inicio, le pueden pedir en la parte final cuando entregan su ficha, hay varias copias para poder entregarlos. Siguiente pregunta, por favor. ¿Aló? Doctor, buenas noches. Una consulta. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un enfermo lo internan, le dicen de que le van a dar la prótesis, le dan de alta porque no le cubre el Estado, lo vuelven a internar, de nuevo le dicen que no hay dinero para la prótesis y ese enfermo está grave? ¿Cuál es el procedimiento? De la entidad de salud, ¿no es cierto? ¿Un hospital? Ya. Entonces, ya vio usted, identificó qué acción. Es una de dar, de entregar, y puede ser en forma inmediata y puede ser una medida cautelar. Pero siempre y cuando existe lo que existe o no existe, esa prótesis.
Eso es lo que tiene que identificar. Si no existiera, es la plata. Pero tiene usted las opciones. No ha planteado ninguna demanda judicial. Le digo porque es un caso, yo soy dirigente, y un caso de una señora que me estaba comentando de que ella la han internado 2 veces, y usted sabe que ahora el famoso CIS, ¿no? Entonces le dijeron que sí le cubría el CIS, pero como no le compraban la prótesis, le dieron de alta. De nuevo la volvieron a internar porque le dolía, ¿no? Estaba mal. Igualito, le internaron, pidieron la prótesis y nunca se la compraron, entonces tuvieron que darle de alta. Proceso urgente. ¿Ya? ¿Cómo están? De todo, muy buenas noches. Gracias por la exposición, ha sido muy explícita. Yo voy a hablar sobre un caso particular que no solamente soy yo el perjudicado, sino la gente chalaca, en términos generales. Tenemos un alcalde, don Juan Sotomayor, que en lugar de utilizar adecuadamente el presupuesto que se le asigna, que es bastante, hay pruebas fidedignas de que este señor malversa el importe presupuestal que tiene, descuidando no solamente a los empleados que tienen, que los cuasi malbaratea, y es más, ni siquiera atención adecuada y los fuerza a trabajar, no importa si está mal de salud o no, lo importante es que trabajes y si no te despido. Es así, concretamente. Ahora, en lo que es a nivel ciudadano, se desatiende lo que es la reparación de pistas y veredas. Se desatiende lo que es la mantención de parques y jardines. El alumbrado público está hecho un desastre. Solamente hace ciertas cosas bonitas en determinadas zonas, pero eso realmente es perjudicial y es aberrante. ¿Qué hacer al respecto? Sí, por ese qué hacer es lo que se debe tener en cuenta en todo el país, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si tienen ustedes una herramienta, hay que utilizarla? Y la herramienta es esta ley, pues. Esta ley permite denunciar, demandar esta situación concreta que usted dice, ¿no? Si no cumplen con los servicios, los colectivos de ciudadanos pueden hacerlo. Los famosos intereses difusos. Cuando se trata de prestaciones que no se hacen a una colectividad, un grupo de ciudadanos puede demandar y identificar a la persona responsable de las omisiones del cumplimiento de las funciones de la administración pública. Buenas noches, doctor. Buenas noches a la mesa. Usted dijo antes que cuando nosotros presentamos contencioso administrativo, ya ninguna entidad nos debe de cobrar. La cobranza se paraliza mientras se está el proceso de revisión de ejecución coactiva. Ajá, claro. Pero la SAT, la Municipalidad de Lima, no respeta eso. Por decir, nosotros presentamos a la sala y la sala, nos admite la demanda, pero previa presentación de la demanda nada más levantamos. Le voy a decir rapidito. Bueno. Hay 2 tipos de revisión de ejecución coactiva. Una es la típica que les digo de estas multas, Ministerio de Trabajo, Transporte, Educación, las papeletas. Esa es la que se suspende. Las de carácter tributario, no. Ya, a eso voy, es de transporte, sobre las papeletas. No, las papeletas sí o sí, las papeletas sí se suspenden. Pero no lo hace la sala, no lo suspende por 30 días y si no me admite la demanda la sala, vuelta me cobra y me embarga. Tiene que admitir la demanda. Pues. Por eso, pero cuando ya está admitida, también me da más que 60 días. Le devuelven la plata, por si acaso. No, es que nos está capturando los vehículos estando en sala. Bueno, estamos en sala, admitida la demanda. Estoy haciendo acá una conversación más rápida, porque esto lo he vivido años. ¿Qué pasa? De que la ley que regula la revisión judicial permite que además de la demanda de suspensión se pida indemnización
a la persona que ha afectado el derecho y lo pueden sacar al interventor judicial, por si acaso, y es poco utilizado, poco conocido. En esa demanda se pide. Y es la única forma de que los interventores y los ejecutores coactivos, porque también uno demanda al ejecutor coactivo de la otra parte. Entonces, pero la primera regla es que usted tenga razón. Esa es la primera regla, ¿no es cierto? Tenemos razón. Ok. Doctor, una pregunta desde ICA, de la Universidad Autónoma, dice, ¿cuál es la problemática originada por deficiencia en la configuración de la competencia judicial y cuáles serían las consecuencias? ¿Cuál es la problemática originada por deficiencia en la configuración de la competencia judicial y cuáles serían las consecuencias? No veo una problemática, al contrario, yo veo que la competencia judicial cada día está mejor, porque son jueces especializados. Los que ven la justicia administrativa laboral son jueces especializados laborales, y llega hasta la última instancia jueces especializados laborales. Lo que estamos viendo es que si también hay procesos especializados en materia tributaria, desde el principio hasta el final sean especialistas en derecho tributario y así por el estilo. O sea, yo no le veo problemática, al contrario, le veo una mejora porque van a ser los juicios más rápidos, van a haber una mejor y va a haber eficacia y eficiencia en la resolución de los conflictos. Una pregunta. Señor Moquillazo, por favor. Sí, le va a pasar el micro. Doctor, una pregunta bien interesante y ojalá que la capte. Mire, un presidente, ¿me escuchan? Se ríen porque no la han escuchado todavía. Un presidente da títulos, da unos terrenos, da títulos. ¿Estamos? Ya. Vienen, entra otro gobierno, invaden esos terrenos. ¿Vamos? Ya. El Congreso da una ley de posesión para esos terrenos. Porque a algunos congresistas les convenía tener esa gente para que vuelvan a reelegirlos. Esos terrenos, para que no haya problemas, como estaban inscritos en los registros públicos, lo pasan al gobierno regional. ¿Vamos? Entonces ya el propietario, entre comillas, es el gobierno regional, pero no podía tomar posesión de los terrenos porque individualmente estaban inscritos en los registros públicos. Y con la ley que dieron, que pasaba al gobierno regional, tampoco podía hacer eso. Entonces tú ibas donde un abogado y un abogado te decía, la propiedad no te la pueden quitar. Lo que sí pueden llegar a un negocio contigo. Y por lógica, como eran más de 5,000 familias, es bien difícil retirarlos, sacarlos, ¿me entiendes? Yo le digo porque en ese tiempo yo he sido dirigente y 2 veces me han querido matar. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Al final, el gobierno regional comenzó a mandar cartas diciendo que no se había cumplido con el contrato, ¿no?, que les habían dado al comienzo y que tenían que acercarse a una negociación. Esto le estoy hablando ya hace como 25 años. Y hasta ahora esas personas no tienen título de propiedad, viven ahí, y los que tienen el título de propiedad no quieren negociar. Se han presentado cartas al Congreso, ha tenido reunión con las comisiones, ¿no?, de vivienda, construcción, etcétera, etcétera. Y los abogados dicen que el problema ahora es entre los dueños y el gobierno regional. Que a quien tienen que denunciar es al gobierno regional. Porque ellos no pueden tocar esos terrenos, al menos que tú lo vendas o llegues a un negocio, un acuerdo. Pero ya están dando títulos. ¿Por qué? Porque muchos de ellos ya han fallecido. Pero ya capté todo lo que usted claro, ahora sí, ¿no? La pregunta concreta que voy al grano, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento legal, ¿no?, para poder llegar a un acuerdo final o parar esto de una vez? Usted ha narrado lo que sucede en el Perú hace muchísimos años. En el norte, en el sur, en el centro, en todo el país.
Pero el meollo, yo he estado en la sala constitucional que he visto casos muy parecidos, civiles, hemos visto civiles, constitucionales. La regla de oro en esos casos es lo que se llama el mejor derecho de propiedad. La propiedad es protegida por nuestra Constitución durante muchos años, y ese mejor derecho de propiedad, que es imprescriptible, la reivindicación, va a proteger permanentemente a la persona que es la legítima propietaria, pero increíblemente también protege a quien posee principalmente. Si usted posee y ocurren todas estas situaciones que ha inventado, van a ser, la solución es la de un político más que de un abogado, es la negociación. Las negociaciones que han sucedido en el mundo, imagínense en Estados Unidos, otras tesis un poco más radicales sobre quiénes son los dueños de las tierras, etcétera, pero negociación. Pero siempre se protege a quien posee uno y a quien es el propietario. Y en esa armonía entre el poseedor y el propietario va a surgir la necesidad de esos acuerdos con quien detenta el poder de la función pública, el que otorga el título, la administración, y todo lo demás. Tema para el congresista Pedro Rachea próximo. ¿Vas a hacer alguna pregunta adicional? Bueno, agradecemos al distinguido expositor por la exposición de este tema, a veces poco conocido en la agenda pública, a ustedes por su participación el día de hoy. Ya saben que los materiales se los vamos a enviar el día viernes. Las personas que deseen que se les envíe el correo el proyecto de ley nos hacen saber a la hora que entregan la ficha. Muchas gracias por tu participación. El evento ha concluido.